Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo para el canal de CastorTech. Hoy, como estáis viendo, estamos en una hora azul, porque el cielo está más azul de lo común, ya se ha ido el sol y tenemos, como veis, muy poquita luz en alrededor. Yo quería hacer un vídeo hablando un poco sobre una de las cuestiones que a mí quizás más me gustaría contaros sobre el tema del Smart Controller, el RC Pro, los servicios de Google y de JI. Es un tema que en el canal a veces me escribís, me ponéis comentarios como que aún no funciona y creo que va siendo hora de hablar por qué es esto y por qué puede ser que DJI haya dejado de trabajar con las aplicaciones y los servicios de Google, y por eso es por lo que voy a hacer este pequeño vídeo. Así que vamos a hacer una pequeña intro y te cuento el por qué DJI seguramente, al igual que otras muchas personas, han decidido dejar de trabajar con los servicios de Google y lo que trae en consecuencia. Bueno, pues ya estamos en casita, al calorcito. En la calle hacía bastante frío, 0 grados al día de cuando estaba grabando el vídeo, con una brisa un poquito fría. Y bueno, quería hacer un vídeo porque en muchas ocasiones veo comentarios en vídeos un poquito más viejos, sobre todo en vídeos en los que hablaba del DJI Smart Controller o de, por ejemplo, aquella pantalla integrada del Phantom 4 Pro, donde podíamos instalar aplicaciones de terceros y en las cuales teníamos en muchas ocasiones problemas con las aplicaciones de terceros que instalábamos en ellas y que, bueno, los servicios de Google no funcionan por el simple hecho de que Google está naturalmente actualizando siempre sus servicios y hace que viejas aplicaciones que tenían servicios de Google viejos no sean compatibles. Y al día de hoy Google ha conseguido que más o menos en 2 o 3 versiones de antigüedad ya no sea posible, más que nada para combatir contra dispositivos como pueden ser los Huawei y otros equipos que no tengan servicios de Google. Y en el caso de DJI, las aplicaciones, los controles remotos de DJI, los que tienen pantalla integrada, o el Smart Controller, me imagino que el RC Pro será igual, no tenían licencia de Google Services y por eso es por lo que no tenían esa cosa actualizada. Todos los teléfonos móviles que compramos al día de hoy que tienen la Play Store instalada tienen las licencias, por así decirlo, compradas. Es decir, estas empresas que fabrican esos teléfonos móviles pagan una licencia a Google para poder utilizar los servicios de Google y la Play Store. Y claro, DJI, al no tener ganas o querer pagar ese dinero para sus aplicaciones y para sus dispositivos, no los puede utilizar, y es una de las causas por las que DJI no publica en los últimos meses aplicaciones como DJI Fly, como DJI Mimo, que son las aplicaciones que yo más utilizo. La del running hace tiempo que no la uso, no sé si será así o no. Por lo tanto, sabéis que últimamente para tener actualizaciones lo tenemos que hacer directamente desde la aplicación o incluso desde lo que sería la página web de DJI. Las aplicaciones de DJI, aunque no tengan los servicios de Google, por así decirlo, de DJI pagado, podemos utilizar los mapas de Google por el simple hecho de que el dispositivo sí tiene las licencias pertinentes para poder utilizarlo. Bueno, la verdad es que hace un par de meses, casi más de un año, que Google empezó a ser un poquito más estricta con sus servicios de Google, además de que había algunas que otras funciones que podíamos hacer o que podíamos sacar todos de alguna manera gratuitamente por parte de Google, servicios de Google que podíamos usar en nuestras propias aplicaciones. Y hace como algo más de 7, 8 meses, Google empezó a cerrar todas esas cuentas o a cerrar todas esas APIs que eran gratuitas y ya solamente están disponibles con un pago mensual o anual para poder utilizarlas. Entonces es normal que haya aplicaciones que utilizaban algunos servicios de Google en sus aplicaciones que con el tiempo dejaran de estar disponibles en la Play Store. Porque de repente no solamente bastaba con la licencia del dispositivo, sino que además para los servicios de Google hay que pagar otra nueva cosa más, y es por lo que yo pienso que DJI dejó de tener sus aplicaciones o que deja de tener sus aplicaciones en la Play Store. Lo cual hace muy poco interesante a mi punto de vista tener un Smart Controller, tener un RC Pro o tener otro dron con pantalla integrada como puede ser el DJI Inspire o como puede ser por ejemplo el DJI Phantom 4 Pro o otros dispositivos que traen pantallas integradas,
porque si no vas a tener un servicio o unas personas que te van a hacer aplicaciones tuyas de tu empresa, pues es muy difícil utilizar servicios de terceros como puede ser de DroneLink, de Pix4D, de Drone Deploy, que son aplicaciones que la mayoría de ellas recurren de servicios de Apple y de servicios de Google según el dispositivo el que tú utilices. Seguramente habréis dado cuenta de que cuando se habla del mundo Apple, las aplicaciones salen un poquito más tarde, como una semana, semana y media, incluso hasta meses después, según lo que sea la aplicación, por el simple hecho de que me imagino que, como sabéis, todos los Apple tienen una licencia privativa. Cada persona que compra un dispositivo Apple paga a él en su dispositivo esas licencias para utilizar Google Maps y para utilizar la Apple Store. Y en el caso de Google no estaba hasta hace poco, creo que tan ramificado lo que sería el servicio o los servicios de Google, que como digo han cambiado en los últimos años mucho sus condiciones de uso. Seguramente las personas que utilizáis Google, que utilizáis YouTube, os habéis dado cuenta de que siempre nos traen nuevos OKs para decir que sí. Es decir, que no tienen quizás tan trabajado esa política de privacidad como la tiene al día de hoy Apple, y me imagino que muchas empresas estarán esperando a que tengan todo a regla, más o menos como tiene Apple, para poder seguir trabajando con ellos o sin ellos. La verdad es que muchas aplicaciones han desaparecido de la Play Store que se utilizaban antes, también de terceros. Me imagino que también será por esta clase de servicios que ya no nos ofrecen gratuitamente, porque antes se pagaba en el teléfono y ahora también requieren de los proveedores. Antes la Apple siempre lo quiso de los dos sitios, pero bueno, no vamos a entrar en detalle de política porque habría que leérsela toda, y la verdad es que yo solamente puedo decir que yo tenía una API contratada, por así decirlo, de Google, que era gratuita, y más o menos por el mes de mayo me la pararon, me dijeron que si quería seguir utilizándola, que eran $15 al mes, y yo decidí pararla porque no me hace falta solamente para dispositivos de Android, sino que también tengo dispositivos en iOS, y la verdad es que las aplicaciones son para uso personal y no veo requerimiento para poder seguir utilizándolas. Este vídeo también lo hago por decir que, bueno, si tienes un DJI Mini 2 y tenías pensado comprarte un Smart Controller, quizás una de las mejores ideas sea pues comprarse un tablet de baja generación, como puede ser un Samsung, como puede ser un Huawei. Bueno, Huawei quizás no te lo aconsejaría por culpa de los servicios de Google, que tienen los servicios de Google ya contratado, que puedes descargar la aplicación directamente desde tu navegador y tienes los servicios de Google automáticamente porque el dispositivo ya pagó las licencias. Además que es una cosa que tienes un tablet que es un poquito más grande, que puedes instalar todas las aplicaciones de terceros que haya sin problema ninguno, puesto que también tienen desarrollo, como por ejemplo DroneLink, que no funciona hoy en día sin lo que serían los servicios de Google. Al principio trabajaba con otras aplicaciones gratuitas de Map Apps, pero hoy en día pues lo tienen un poquito más fácil, trabajan con la API de Google, que será seguramente más sencilla, y aplicaciones como Drone Deploy, Pix4D y otras empresas que tienen sus servicios de Google contratados, y por eso me imagino que seguirán. Es más fácil en caso de que tengas esta solución con lo que sería un tablet, y además tienes otro pro, otra cosa más que quizás no sepas, y es que el Smart Controller está revolucionadamente hecho, sobre todo para que funcione con la línea del Mavic 2, tanto de Enterprise como de lo que sería el Zoom y el Pro, además de otros dispositivos, por así decirlo, que también podrían funcionar, pero desde que salieron los nuevos mandos con el DJI Mavic Air 2, el DJI Mini 2, el DJI Air 2S, el DJI Mavic 3, que bueno, aunque no sea compatible, lo voy a decir igualmente aquí, tienen mejores respuestas en transmisión, es decir, tenemos menos lag, tenemos mejor visualización de la imagen, tenemos mejor respuesta del dron en la imagen que en el Smart Controller, por el simple hecho de que estos mandos están hechos para estos drones. Los mandos que te vienen con tu dron están, por así decirlo, afinados para ese dron que tú has comprado, por lo visto. Entonces, con este mismo detalle, es casi más eficiente comprarse un tablet que un Smart Controller, por el simple hecho de que tienes los servicios de Google, puedes descargar todas las aplicaciones de terceros con ese tablet, utilizarlo sin problema, y además tienes menos problemas con la transmisión de vídeo, y además el mando, lo que sería el control remoto, es normalmente mejor que lo que es el controller del Smart Controller, además por las antenas que están en una posición un poquito mal puestas. Este vídeo, como decía, lo quería hacer porque hace tiempo que quería hacerlo, quería deciros este comentario desde mi parte,
que muchas veces no es la mejor solución un Smart Controller. Yo escucho muchos vídeos que nos cuentan todos los pros de este Smart Controller y la verdad es que en muy poquitas ocasiones se habla de si habría una opción mejor o más barata. Y yo pienso, para mi punto de vista, es casi más aconsejable una tablet que no un Smart Controller. El único plus que tiene el Smart Controller frente a un tablet es la iluminación de la pantalla. Los Smart Controllers tienen unos 1000 nits y la mayoría de los tablets no llegan a esta claridad. Por lo tanto, en caso de que estés en un sitio muy soleado o que vayas a hacerlo siempre con mucha luz alrededor, con el sol ahí pegándole a la pantalla, en ese caso, pues los tablets no te van a valer. Pero si vas a estar en una sombra, si vas a estar en un sitio estratégicamente bueno para que no te moleste el sol, no hay, pienso yo, al día de hoy nada mejor que un tablet, ya sea de iOS o ya sea un iPadOS, mejor dicho, o un Android al día de hoy. Además, una alta gama de 600 euros. Tiene también una muy buena claridad en comparación con estos Smart Controllers y además tienes unos servicios de Google totalmente incluidos y vas a poder utilizar todas las aplicaciones desde cero. Como digo, si tienes una empresa, seguramente te va a convenir más un Smart Controller de la empresa Business, o sea, de los que son profesionales con la SDK abierta, porque te va a ser más aconsejable para tu producto final. Pero para personas que vuelan sitios normales, no a nivel súper profesional, con drones como los que he hablado ahora, un DJI Mini 2, un DJI Air 2S, un DJI Mavic Air o un DJI Mavic 2, pienso que no sería en teoría necesario uno de estos mandos por el simple hecho de que los controles normales, esos que son grisitos, los nuevos que son como tochos, que también tienen mucha batería, incluso diría que más que el Smart Controller, nos vienen de maravilla. Nada más, amigas, amigos, este vídeo que quería hacer hoy, un poquito así, he salido un poco de los días que he estado sin hacer vídeos, 4 o 5 días he estado en off, y pendiente que te suscribas al canal, des un like y que nos vemos aquí en Castotech en un próximo capítulo. Gracias por suscribirte y apoyar el canal.